Dice Gálatas capítulo 4, versículo 12. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el Evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvieron? Pues testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Gracias, Señor, por tu palabra. Pueden tomar asiento. El mensaje de hoy le he titulado, pues no es un muy buen título, pero le he titulado Cristo debe ser formado en nosotros. Cristo debe ser formado en nosotros. Me gustó mucho el mensaje de Cuauhtémoc la semana pasada, cuando él hablaba y expandió más el tema de la adopción y explicaba cómo en el Imperio Romano la mayoría de las personas que eran adoptadas ya como adultos, y cómo se les concedía no solamente la libertad de los hijos, sino también todos la libertad y los derechos que viene con adopción, ¿no? Me gustó mucho el ejemplo que daba de donde inclusive hasta eran libres de deudas. El padre asumía la deuda de aquella persona. Muchas personas que estaban en servidumbre eran porque tenían deudas y habían caído en servidumbre, y a veces era muy común que se adoptaran hijos para que asumieran el nombre del padre. Y esa pregunta, ¿verdad? Habiendo sido ustedes libres, ¿cómo es que vuelven a querer estar sujetos a una ley? ¿Cómo es que quieren ustedes sujetarse de nuevo, perder esas libertades, ¿no? ¿Cómo es que un hijo adoptivo pudiera querer seguir estando en un orfanatorio, habiendo sido adoptado por alguien, ¿verdad? Esa ilustración que hizo del hijo pródigo, que despilfarra la herencia de su padre en disolución, en vicios, y luego decide regresar, pero decide regresar pensando, la única manera que puedo yo regresar con mi padre es que llegue como un siervo, como uno de sus esclavos. Y me gustó mucho porque a veces así estamos nosotros. Perdemos el sentido de ser hijos. Ahorita que cantábamos esa pregunta, ¿y si vuelvo a caer? ¿Qué pasa con mi relación con el Señor? Y luego veíamos el otro hijo que le reclamaba al padre, pues yo siempre te he servido. Dice, y nunca me has dado ni siquiera un cabrito para festejar o celebrar con mis amigos, ¿verdad? Como que él estaba diciendo, mi hermano no merece la fiesta que le estás haciendo. Yo sí la merezco porque yo me he portado bien. Algunos de ustedes también pueden haberse sentido a veces así. Y ven a otros hermanos que están aquí, cantan los otros hermanos y levantan las manos. Y ustedes, mira qué hipócrita ¿va? ¿A poco cree que Dios lo va a escuchar?
A mí sí, porque yo sí me porto bien. La parábola del hijo pródigo, hermanos, no se trata tanto de los hijos. Me gusta mucho el libro de Tim Keller y creo que lo tenemos por aquí, que se llama un libro que se llama El Dios pródigo. La parábola se trata del amor pródigo, el amor despilfarrado, ¿verdad? O derrochador. La palabra pródigo significa derrochar. El amor derrochador del padre por los hijos. Y eso es lo que hemos estado tratando de ver en esta carta de los Gálatas. No es tanto sobre nuestro comportamiento, sino que entendamos el amor pródigo de Dios para con nosotros, que Él derrocha su amor sobre nosotros de una manera tan asombrosa que luego nosotros queremos de alguna manera merecerlo o ganárnoslo. No se trata si nosotros pecamos o no pecamos, obedecemos o no obedecemos, sino principalmente que entendamos el amor de Dios por nosotros, que siendo pecadores fuimos perdonados, fuimos lavados, nacimos de nuevo y fuimos adoptados como verdaderos hijos de Dios. Si entendemos la gracia de Dios en el Evangelio, vamos a poder entender la causa de nuestra salvación, el por qué Dios nos salva. Nos salva nomás porque es un Dios pródigo. Pero también vamos a entender toda la bendición que viene con el hecho de haber sido elegidos y adoptados como hijos, lo cual aún no entendemos bien. Y no vamos a entender bien hasta que no lleguemos allá y podamos presenciar o estar en la presencia de la gloria santa, preciosa de Dios, y luego también ver lo que aquellos que están siendo juzgados por Dios no solamente no están recibiendo, sino sí están recibiendo el castigo eterno. Ahí es donde vamos a caer de rodillas delante de Dios y decir: Señor, ¿cómo puede ser tu gracia tan grande para conmigo? Ah, entonces estamos haciendo ese énfasis, en el énfasis de que la salvación es solo por gracia y tiene que pesar sobre nosotros que Pablo tiene 4 capítulos repitiendo y repitiendo y repitiendo, argumentando, ¿verdad? Primero teológicamente, luego históricamente, y ahora en este pasaje está argumentando pastoralmente, como un padre lo haría con sus hijos, la necesidad de no apartarse del entendimiento de la salvación solo por gracia y no por las obras de la ley. Ahora, recordemos que el hijo pródigo, el chico que se fue y gastó todo el dinero, lo perdió todo. Cuando el padre le dice al otro hijo: todo lo que tengo es tuyo, es porque ya todo lo que tenía, todo lo que le quedaba, ya nomás le quedaba para el hijo mayor. Ya le había dado la parte del menor y la malgastó. Y eso, ni modo, lo perdió. Hermanos, como dijo Cuauhtémoc la semana pasada, el que nosotros creamos en un evangelio de la gracia no significa que vamos a vivir como un hijo pródigo. Y eso es parte de lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, ¿verdad? Que fuimos salvos y adoptados como hijos para que por la gracia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, vivamos como hijos. Vivamos en la libertad que tienen los hijos de Dios, conforme al derecho de los hijos de Dios. Entonces Pablo está apelando a los Gálatas con dolor en su corazón,
perplejidad, con incertidumbre, ¿qué está pasando con ustedes? Para que vean su vida, para que vean el ejemplo de Pablo, para que recuerden lo que les enseñó y para que vean la incongruencia que tiene la manera en que ellos recibieron el Evangelio y que luego ahora se están comportando no solamente hacia Dios, sino también hacia Pablo. Al final de este pasaje viene el gran propósito de Dios y que es el gran propósito apostólico para con los creyentes de Pablo, que Él quiere ver a Cristo formado en ellos. Entonces vamos a empezar a ver no solamente cómo es que somos salvados por gracia, sino para qué somos salvados por gracia, para qué fuimos adoptados. Y aquí Pablo lo introduce porque Él quiere ver a los Gálatas viviendo como verdaderos hijos de Dios, creciendo en semejanza de Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Entonces, si tú quieres saber de qué se va a tratar el mensaje de hoy, te lo voy a decir. Somos salvos solo por gracia. Eso es lo que hemos estado viendo estas semanas. Somos salvos solo por gracia para que Cristo sea formado en nosotros. Fíjate cómo se empieza ya Pablo a completar el pensamiento. Ha estado batallando con ellos. Y no se pueden alejar de la gracia de Dios. El Evangelio es el Evangelio de la gracia de Dios. Pero ahora les va a decir, para que Cristo sea formado en ustedes. El propósito eterno de Dios, hermanos, es que seamos sus hijos. Seamos sus hijos, pero en semejanza de Cristo. Viviendo como Cristo vivió y siendo semejantes o creciendo en semejanza con Él. Entonces, vamos a ver este texto, vamos a verlo en pedazos, dos pedazos principalmente. Vamos a ver en el versículo, de nuevo, el versículo 12 al 14, esta apelación que hace Pablo diciéndoles, háganse como yo, así como yo me hice con ustedes. Háganse como yo y recíbanme como lo hicieron antes. Dice, les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio la primera vez. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Qué quiere decir esto de Pablo que les dice, háganse como yo me hice, como ustedes? La verdad las cosas que no estamos tan seguros todo lo que la intención de Pablo tenía, qué quería decir, pero la Biblia esto lo dice Pablo de sí mismo. Podemos entender cómo es que Pablo se hizo como ellos. Porque en Primera de Corintios, esto le dijo a los corintios, les explicó así. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20, fíjense, escuchen bien las palabras de Pablo. Dice así, a los judíos me hice como judío para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios. Noten eso. Él se hace como los Gálatas, pero no quiere decir que él viva como los Gálatas, sino que se identifica con ellos, les habla a ellos, les trata de ganar a ellos y dice como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Y saben una cosa, la ley de Cristo, hermanos, es superior a la ley de Moisés. Eso nos enseña el Sermón del Monte en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, ¿verdad? Las enseñanzas de Jesús, donde dice, la ley dice esto, no matarás,
Mas yo les digo que si ustedes odian, ¿verdad?, a su hermano, ya se hicieron culpables de homicidio. ¿Cuál ley es superior? La ley de Cristo. Y dice Pablo, yo no estoy sin ley, yo estoy bajo la ley de Cristo. Entonces, la gracia de Dios no significa que no estamos bajo una ley, la ley de la gracia de Dios, la ley del amor de Cristo. Me dice, como los que están sin ley, dice, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hizo débiles, me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago, aquí está la clave, por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Vean la motivación de Pablo. Cuando él vino con los Gálatas, les habló en el idioma que ellos entendían, trató de ubicar el evangelio para su realidad. Ellos recibieron ese evangelio con gozo, dice ahí el texto, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, con mucho interés. ¿Por qué lo hizo así Pablo? Por amor al evangelio, porque el evangelio fue dado para todos, para judíos, no judíos, para paganos y gentiles, para mexicanos y para rusos. Lo hizo por amor al evangelio. ¿Ok? Y eso, hermanos, es la motivación de Pablo. La motivación de Pablo es la bendición de los Gálatas. ¿Cuál era la motivación de los judaizantes, de estos judíos en la iglesia que les estaban insistiendo que tenían que circuncidarse y tenían que cumplir la ley de Moisés y no podían comer carne de puerco, ¿verdad? Porque entonces no iban a poder ser salvos. Bueno, ¿cómo es que los Gálatas, siendo gentiles, siendo paganos, eran tentados a escuchar a estos judaizantes y querían y se empezaron a circuncidar y empezaron a adoptar las prácticas judías? Los judaizantes no estaban motivados por el amor al evangelio. ¿Ok? No lo estaban haciendo para ganarlos más a Cristo. Querían ganarlos para el judaísmo, ¿verdad? No los estaban trayendo estos para que ellos fueran más libres y disfrutaran más de la gracia de Dios, sino para que fueran más religiosos. Tal vez esos judíos cristianos lo que querían, ¿verdad?, era formar una nueva secta, ¿verdad?, la secta de los judíos cristianos, o querían que no fueran criticada la iglesia por los judíos no creyentes, o qué sé yo. Pero lo que sí sabemos es que no estaban motivados por el amor al evangelio de la gracia de Jesús. ¿Y por qué los Gálatas entonces los estaban escuchando? Pues no sabemos tampoco, ¿verdad? Tal vez les atraía el formalismo y la religiosidad. Que hayan sido gentiles no quiere decir que no hayan sido religiosos. Tenían muchos dioses, ¿ok? Primitivos, ¿verdad? Dioses para todo. Y tal vez ellos, al ser rescatados de eso por el evangelio, se sentían ahora como que les faltaba algo. No sabemos realmente. Pero sí estaban siendo seducidos. Y hay algo en nosotros, hermanos, donde el sentirnos bien por nuestro comportamiento, el sentirnos que ganamos puntos delante de Dios, es algo a través de la historia de la iglesia que ha venido a invadir a la iglesia. Y por eso hay tantos grupos y sectas, ¿verdad?, que tú los ves que se visten de una manera diferente, que tienen prácticas diferentes. En el mismo judaísmo, cuando fuimos a Israel, es sorprendente la cantidad de sectas que hay dentro del judaísmo. Y unos traen unos gorros así muy raros, de peluche, así grandotes, y traen como faldas, ¿verdad? Y mallas. Otros que traen así la barba larga y los gorritos negros. O sea, tú dices, ¿qué onda? ¿De dónde salió todo esto? Sale de eso, de este deseo de
de que de alguna forma mi comportamiento me da valor a mí, me hace mejor que otros y me hace sentir delante de Dios que merezco su bendición. Pablo les dice, háganse como yo. Y tal vez lo que les está diciendo es, háganse como yo, así como yo me hice como ustedes. O sea, vean mi vida, véanme a mí, vean mi amor, vean cuál es mi énfasis, en dónde está mi fuerza que les estoy tratando de traer. Vean cómo yo dependo del Evangelio de la gracia. Vean cómo yo vivo para Cristo. Y eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que se hagan como Él y que la causa de Cristo, el amor de Cristo, la obra de Cristo en sus vidas sea lo que gobierne sus vidas. Y se los estaba diciendo un judío de judíos, ¿ok? Y eso debe de haber sido muy significativo para ellos. Ahora, muy interesante que Pablo dice que llegó a los Gálatas por causa de una enfermedad, por una dolencia física en su carne, era algo en su cuerpo, no sabemos tampoco exactamente qué era, ¿verdad? Se asume que tenía algo que ver con los ojos, o cuando menos los ojos estaban también le estaban siendo afectados por esta enfermedad que él tenía, ¿verdad? Tal vez no podía ver bien, ¿verdad? O tenía algo en la cara, ¿verdad? Que todo hinchado, etcétera. ¿Y por qué era esto que dice que eso podía haber sido una tentación para ellos, ¿verdad? Un tropiezo para ellos, de que lo despreciaran y lo rechazaran. En el mundo antiguo, hermanos, nosotros entendemos un poco más la enfermedad, ¿verdad? Aunque no entendemos qué es un virus, y si alguien sabe lo que es un virus y lo entiende o lo ha visto, pues que nos explique, ¿verdad? Pero no sabemos qué son los virus, ¿verdad? No son organismos, no sé ni qué sean, son una categoría especial de cosas. Nosotros entendemos que hay virus en el aire, dentro de nuestro cuerpo, pero ellos cuando veían a una persona enferma decían, Dios lo está castigando. La mentalidad siempre era, ¿te está pasando eso? Por tu culpa. Eso fue lo que pensaban, por ejemplo, con Job. O los discípulos cuando vieron a aquel hombre ciego y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o los papás para que éste naciera ciego? O sea, había una relación. Entonces, si Pablo llega con ellos, predicador del evangelio, y llega todo golpeado, llega todo descalabrado, con cicatrices en su cuerpo, aparte enfermo y con los ojos hinchados y sin poder ver, dijeron, pues este viene a traernos noticias, pero no vemos que traiga la bendición de Dios él en su persona. Sin embargo, dice que ellos lo recibieron con gran entusiasmo, con gran apertura. Dice, me recibieron como si fuera yo un enviado de Dios. Y dice, como si yo fuera yo mismo Jesucristo. Dice. Así me recibieron, así recibieron el Evangelio. Dice, tan abiertos fueron conmigo que yo puedo testificar a favor de ustedes que si hubieran podido sacarse los ojos, me los daban. Como que estaba medio exagerada la cosa, ¿verdad? Pero así era, así fue su recepción. Y Pablo les está recordando eso porque ahora no es así. Pablo fue por amor al Evangelio con ellos y ellos lo recibieron con amor al Evangelio. Y les está llamando a que vuelvan a esa misma postura que es la correcta, en lugar de estar ahora rechazando lo que Pablo les había enseñado. Y esto es muy importante. ¿Cómo es que alguien que recibió la verdad, que transformó sus vidas y que la recibe con un entusiasmo exuberante como ellos, cambia? Esos eran creyentes genuinos que cambiaron. Y no solamente cambiaron en su actitud hacia Cristo,
sino que cambiaron en su actitud hacia el apóstol que les llevó el evangelio. ¿Qué había pasado? ¿Qué nos pasa a nosotros? Y yo te preguntaría a ti, ¿tú recuerdas cuando tú recibiste las buenas nuevas del evangelio? ¿Recuerdas con amor ese tiempo, verdad? Y la pregunta es si tú sigues con eso, o estás como le dijo Jesús a la iglesia, ya no me acuerdo cuál fue de ellas, ¿verdad? Que le dice, creo que es Éfeso, ¿no? Que dice, perdiste tu primer amor. ¿Por qué? A veces creo yo que la familiaridad, el, la rutina tal vez, ¿verdad? De decir, tengo 20 años caminando con Jesús. Caemos como en una especie ya de familiaridad, como, sí, yo ya eso sé, sí, yo soy cristiano, tú, tengo 20 años de cristiano. Hermano, yo les puedo decir, yo tengo 45 años de conocer a Cristo y caminar con Cristo. Y ahorita necesito más, yo, el perseverar y permanecer en la palabra que antes. Necesito más disciplina, necesito más constancia, necesito más insistencia, más intencionalidad. A veces los afanes de la vida, las distracciones o como la parábola de la semilla, ¿verdad? Que las tierras, diferentes tierras, ¿verdad? Que había uno que una tierra que echó la semilla el sembrador y cayó, y dice, los espinas, los afanes de este mundo la ahogaron. Estás tan afanado con tu vida, lo cotidiano, que ya perdiste ese amor, esa, ese entusiasmo por las cosas de Cristo, ¿verdad? Lo que les estaba pasando a los corintios es que ellos estaban oyendo las voces de los judaizantes. Y eso también puede pasar, que tú puedas estar escuchando a otros que no tienen el interés de que ames más a Jesús, que no aman el evangelio de la gracia y que están hablando a tu vida, diciéndote, ¿será cierto? Oye, necesitarás tanto. ¿Necesitarás ir a la iglesia todos los domingos? ¿Qué no será más importante tu familia, tu tiempo de descanso con tu familia? Suena bien, ¿verdad? Pero ¿será el interés como Pablo, verdad? El interés de ellos, el interés de Cristo, la causa de Cristo, lo que están viviendo para ellos. Hermanos, parece que no tiene aplicación para nosotros esto, pero tiene muchísima aplicación. Porque nosotros, este mal, este apartarnos, este enfriarnos, este perder ese amor inicial, lo vamos a vivir, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida. Y tal vez tú estás aquí ahorita y estás precisamente en ese mismo momento. Acuérdate entonces, acuérdate de cómo recibiste tú a Cristo en tu vida y lo que eso provocó. Acuérdate. Creo que eso es lo que Pablo les está tratando de recordar en esa primera parte. La segunda parte que vamos a ver ahí es del 15 al 18. Cuando Pablo empieza a hablar, y en la traducción en la Nueva Biblia de las Américas es esto del celo. Y le puse yo a este segundo punto la importancia de tener un celo correcto. El celo. Nosotros la palabra celo no la usamos tanto como lo que es en el idioma original o en el inglés, por ejemplo, que una cosa es celos, por ejemplo, de tu esposa y otra cosa es el celo
de lo que le llaman los americanos, o en inglés se dice zeal, ¿verdad? Con Z, de ser celoso por lo que haces o por lo que has recibido. Entonces aquí está hablando de ese segundo celo, no de los celos, ¿verdad?, hacia una persona, sino de un celo o de un interés. Dice Gálatas 4:15, dice, ¿dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvieron? Me encantó esta frase. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición? Tú sentiste algo, tú experimentaste algo y tú decías, esto es una bendición en mi vida y cambió tu vida. Ese sentido de bendición, esa obra del Espíritu Santo en ti cuando tú recibiste el Evangelio, hermanos, trajo una bendición y lo puedo yo recordar claramente ese día 19 de marzo de 1978. ¿Dónde está? Le dice Pablo. Aquel sentido de bendición que tuvieron, que se querían sacar los ojos. Testigo soy en favor de ustedes de que de ser posible se hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Pasaron de ser paganos a ser personas tan generosas que decían, te quiero dar mis ojos, Pablo. ¿Qué produce eso? Un sentido de bendición de esa magnitud. Dice, pero luego dice el versículo 16, me he vuelto por tanto enemigo de ustedes al decirles la verdad. Algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirnos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es bueno mostrar celo, con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Cuando viene esa iluminación de Dios, cuando viene esa regeneración de Dios adentro de ti, lo que nace en todos es ese sentido de bendición. El gran sentido de bendición que ellos tenían cuando Pablo les trae el Evangelio y les anuncia su salvación. ¿Qué había pasado? Vean el cambio. El cambio es desconcertante. De alguien que le quiere ofrecer los ojos a que ahora considera a Pablo como su enemigo. El que les trajo el Evangelio ahora lo ven como, y no le digas a Pablo, no invites a Pablo, no escuches a Pablo. ¿Cómo es esto, hermanos? Y desgraciadamente nosotros como pastores nos damos cuenta que esto sucede. Los hermanos que antes estaban llenos de entusiasmo, fe, agradecimiento por lo que han recibido en el Evangelio, de repente algo pasa, algo sucede en sus vidas y a lo mejor no de repente, sino que es gradual, no sé, se vuelven reacios, cuestionando, criticando y a veces juzgando a aquellos de quienes anteriormente habían recibido la verdad. ¿Por qué? ¿Cómo fue que perdieron el sentido de bendición? ¿A quién están oyendo? ¿Qué es lo que su propio corazón les está diciendo? ¿Qué es lo que las ideas que los están ahora gobernando? Yo te quiero decir una cosa, la verdad del Evangelio, hermanos, aunque a veces sea difícil recibir, porque hay cosas difíciles en el Evangelio, lo que nos retan, difíciles porque nos retan, no difíciles de entender, difíciles porque nos retan, como Jesús diciendo, el que no esté dispuesto a dejar su vida por mí, no puede ser mi discípulo. Toma tu cruz, muere primero y luego sígueme. La verdad de las cosas es que eso causa bendición. Eso nos lo está diciendo el Señor por nuestro bien. Él lo que quiere es nuestra bendición. Pero, ¿qué es lo que produce lo contrario a ese sentido de bendición? Y hay personas, ¿verdad?, que empiezan en ese entusiasmo y luego escuchan algo y dicen, no estoy tan de acuerdo con eso.
Y yo les he dicho hace tiempo que no les comento esto, pero es un caso que nunca se me va a olvidar. Después de una predicación iba yo saliendo y una persona que usualmente se sentaba en aquella esquina, tenía ya años en la congregación, viene conmigo con lágrimas después de escuchar la predicación, me dijo: "Agradezco mucho lo que acabas de traer". Dice: "Pero te tengo que confesar algo". Dice: "Algo pasó, algo dijiste, algo sucedió". Dice: "La verdad es que ya ni me acuerdo qué fue". Dice que yo cerré mi corazón y por 3 años, dice, todo lo que tú predicaste por 3 años, yo no recibí nada. Dice: "Perdí 3 años de mi vida porque mi corazón perdió el sentido de bendición". No me dijo con esas palabras, ¿verdad? Me dio tanta pena de cómo el enemigo puede sembrar algo en tu mente, en tu corazón, que aquellos que Dios pone para cuidar de tu alma y que van a dar cuenta por tu alma, Él lo que quiere es que tú cierres tu corazón hacia ellos. Y tal vez dijimos algo ligeramente o tontamente, ¿verdad? A veces venimos y seguido tengo yo que pedirles perdón o disculparme por algo que dije. Pero ¿a quién estarás escuchando que te lleva a perder el sentido de bendición que tenías con aquellos que te predicaron el evangelio y que tú recibiste la iluminación y la vida nueva de Cristo y fuiste lleno de gozo? Vean lo relevante que es esto, ¿verdad? Y tienes tú que preguntarte, ¿verdad? ¿Por qué será que alguien que agradece con gran amor? Miren, hermanos, nosotros después de tantos años, yo tengo aquí 30 y 32, 33 años como pastor tiempo completo. Y no puedo contar, no me imagino cuántas veces personas vienen y me agradecen. Carlos, gracias por lo que nos están trayendo, por las enseñanzas, por la instrucción, por el cuidado, por lo que sea. ¿Cuántas veces? Cientos, miles, yo no sé. Y como pastores también hemos visto es personas que nos han dicho eso, decir, ¿sabes qué? He decidido mejor irme a otro lado. Y yo sé que hay razones muy válidas de buscar otra congregación. Me preocupa a veces cuando aquellas personas a veces ni siquiera se despiden y te dicen por qué. Y ha habido personas que se han ido a lugares, a iglesias, donde han sido esclavizados más de aquellas cosas que Cristo los liberó. Sucede. Y con dolor en mi corazón se los digo. Y tal vez tú estés en una situación en donde tú puedas estar considerando eso mismo. En cuestiones que tengan que ver con tu propio pensamiento. Eh, Cuando pensamos a veces y confiamos tanto en nosotros que tenemos nuestra propia opinión y decimos: "Pues yo no estoy tan de acuerdo con eso. A mí se me hace que no es tan así". Y ahí, por ahí entra la duda, cuando a veces nos escuchamos a nosotros mismos. Como Roberto Troya le decía a la gente, le decía: "Hermano, es que Dios me está mostrando, o Dios me dijo". Y Roberto les decía: "¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios?
que llamó a hombres que dejaran sus vidas para que vinieran a servir a la iglesia, que los usa Él año tras año, tras año, tras año, para traerles la verdad y tratar de servirlos, exponiendo su verdad y enseñándoles la verdad. ¿Qué Dios, ese mismo Dios que llamó a esos hombres, te está diciendo a ti que ahora no les hagas caso? Cuando que en la Escritura dice que les hagas caso, que están ahí para tu bien porque velan por tu alma. Y esto no es una apologética del ministerio pastoral, pero sí es una apologética del ministerio pastoral. Ok. Y para mí me sorprendió, ¿verdad? Me sorprendió este texto que removiera en mi corazón este tipo de cosas, hermanos. Ahora, no todos, dice Pablo, tienen un celo santo. Fíjense el versículo 17, pero se los voy a leer como lo está en la Nueva Versión Internacional. La versión internacional es una aliteración, está escrita de una manera que lo entiendas un poco mejor. No es 100%, no es textual como la Biblia de las Américas, que está simplemente traducido así como está, y entonces a veces no le entendemos tan claramente. Pero mira lo que dice, cómo dice la Nueva Versión Internacional en Gálatas 4:17, dice: esos que muestran mucho interés, o sea, que tienen celo, muestran mucho interés por ganárselos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Entonces aquí Pablo está desenmascarando el motivo de los judaizantes. Hay un interés egoísta, hay un interés divisivo. Y sabían los judaizantes que necesitaban que dejaran de escuchar a Pablo. Tenían que meter una cuya ahí. Tenían que decirle: no escuches a tu pastor, escúchame a mí. Y, y les digo, bueno, ya, yo les pido que me escuchen, no porque soy su pastor, sino porque estoy viejo. Cuando han venido a veces hermanas que me dicen: es que mi esposo me dice que haga esto, pero yo no estoy de acuerdo. Y es una decisión que no tiene que ver con la palabra, ¿verdad? Sino una decisión simplemente de dirección para su familia. Y me dicen: ¿cómo le hago? Porque yo pienso que mi esposo está mal. Y entonces les digo lo que dice la Escritura. Les digo esto: yo le voy más a que Dios respalde tu esposo aunque se equivoque, que a ti al no seguirlo. Porque Él dice que Él te lo puso ahí para traer esa cobertura a tu vida. Como cabeza, es su responsabilidad. Entonces es problema del Señor. Si Él está tomando una mala decisión, es problema del Señor que lo enderece. No tú de desobedecerlo. Y se los digo igual de sus pastores. Nosotros nos podemos equivocar. Es el problema del Señor que nos puso. Y Él se encargará de corregirnos, de mostrarnos, gracias a Dios, que hay una pluralidad en donde nosotros mismos nos corregimos, ¿verdad? Y decimos: la regaste, compa. Y corregimos. Pero podemos equivocarnos, ¿verdad? Podemos decir algo que no deberíamos de haber dicho. El Señor es el que nos corrige. Pero si tú tomas eso como una excusa para salirte de la cobertura de la iglesia y no obedecer y no seguir y no recibir lo que se te está trayendo desde el púlpito, entonces tú estás desobedeciendo la palabra de Dios.
de una peor manera que el pastor que se equivocó en algo que dijo. No sé si me explico, ¿verdad? En otras palabras, si nosotros traemos algo de la Biblia y tú tienes problema con eso que estamos trayendo, lo que tú tienes que hacer es ir a la palabra, y si la palabra lo está afirmando, aunque el pastor lo haya dicho de una manera que no te haya gustado, aunque el pastor no haya tenido la delicadeza o no haya hecho todos ¿cómo se dice? Puesto todos los marcos de referencia para que no te vayas a malentender, ¿verdad? Tu responsabilidad es escudriñar las escrituras, y si el Señor lo dice y te lo están trayendo, es algo que tú necesitas recibir con entusiasmo y con un sentido de bendición, ¿verdad? Y así lo hizo el Señor. Bueno, el Señor podía habernos puesto ángeles aquí. Yo hubiera preferido que hubiera un ángel que todos los domingos se presentara aquí, el ángel guardando sus alas así para no asustarnos, nos predicara la palabra de Dios. Pero no escogió ángeles, escogió ovejas que fueran las guías de las ovejas que están sentadas. Porque así quiere enseñarnos algo a ustedes y quiere enseñarles algo a nosotros. Y quiere que por amor a Él tú te sometas como mujer a tu marido, como a Cristo, dice. Y también que tú recibas de tus pastores como a Cristo, como ellos dieron, como si fuera un enviado de Dios, como si fuera Cristo mismo que está predicando su palabra. Dice Pablo, yo lo digo a favor de ustedes, como reconociéndoles a ustedes la manera en que me recibieron. Pero ahora ya no es así. Estaban escuchando a otros que tenían interés de ganarlos y no con buenas intenciones. Aquí los desenmascara Pablo. Y aquí es donde está el peligro de la iglesia, peligro para la iglesia. Segunda de Timoteo 4:3-4, hermanos, escuchen, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Oh, Señor, que nos libre que alguno de ustedes caiga en algo así. Y dice, conforme a sus propios deseos, las cosas que uno quiere escuchar, las cosas que nos gustan, tenemos ganas de oír esas cosas, que nos hablen bonito. Habrá algunos pastores aquí que les hablen bonito, tal vez, pero este no es uno de ellos, creo. Teniendo comezón de oír, se apartan de la sana doctrina. ¿Por qué creen que queremos empezar este equipamiento en sana doctrina? Porque eso es lo que es, más que la declaración de fe, hermanos. No piensen tanto en la declaración de fe, piensen, yo necesito entender correctamente lo que dice la Biblia acerca de Dios, acerca de mi fe, acerca de los designios de Dios. ¿Cómo obra Dios? ¿Por qué hace Dios como las cosas como las hace? Yo necesito entender bien eso, porque si no me voy a apartar de eso, pensando que voy bien. Porque hay otros que no tienen ese celo, que te quieren apartar. Principalmente es el diablo. Te quiere apartar. Tenlo por dudo. No lo dudes, ¿verdad? Tenlo por seguro, ¿verdad? Entonces aquí estaba sucediendo con ellos, los judaizantes agregándole algo al evangelio para quitarle al evangelio la gloria de su gracia. Y esa es la estrategia del diablo. El enemigo siempre obra de manera similar. Lo que va a atacar el diablo es la verdad de Dios. Va a buscar diluir su impacto. Va a introducir duda. Va a cuestionar su efectividad. Te va a meter ahí. ¿Será cierto? Pero se me hace que no trabaja así. Debe haber alguna otra manera.
Se me hace que Dios no quiere realmente yo ahorita porque no tengo esa convicción, no quiere que yo obedezca a esta área de mi vida, ¿verdad? El diablo te va a hablar, tus propios deseos te van a hablar. Tus propios deseos de tu carne te van a hablar y él va a estimular eso. A través de 20 siglos de la iglesia, Satanás siempre ha actuado de esa manera para atacar el evangelio de la gracia de Dios. Y ese pensamiento, ¿crees que Dios te va a seguir bendiciendo o te va a bendecir después de lo que hiciste anoche? Olvídate, olvídate. ¿Con qué cara vas a ir a la iglesia si te levantaste de mal humor y pateaste al perro y te peleaste con tu mujer? No seas hipócrita, no vayas a la iglesia. ¿Quién te está hablando esas cosas? Hermanos, si estamos leyendo el libro de Gálatas, si no nos estamos dando cuenta, entonces necesitamos darte cuenta. Esos pensamientos, ¿verdad? De que caíste, te tropezaste, pecaste y entonces ahora lo que tienes que hacer es orar más, leer más la Biblia, ayunar, ¿verdad? Da más dinero, dale una ofrenda al grande al Señor, vístete diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, son cosas, no son cosas malas, son cosas que debemos hacer. El problema es cuando los hacemos por la motivación incorrecta. Porque eso nos lleva con una motivación incorrecta de querer ganar favor y ganar puntos con Dios. Estamos rebajando el evangelio, nos estamos alejando del evangelio y estamos alineándonos a otro campo. Entonces, recuerda a los Gálatas, hermanos. Pablo les dice, es bueno mostrar fe, pero constante y correctamente. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre. La Nueva Versión Internacional dice, está bien mostrar interés, con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante. Entonces sí necesitamos tener celo, sí necesitamos mostrar ese interés, pero tener cuidado con la volubilidad, ¿verdad? Tener cuidado de que tenemos un celo constante. Entonces podemos hablar de la adopción, de cómo Dios nos ama y cómo Él está ahí para cuidarnos y para bendecirnos y para sostenernos. Y salimos, ay, qué bendición. Ay, cómo me encanta esa palabra de Gálatas. Y luego pasa otro domingo y vengo yo, el mismo, y les digo, pero estás teniendo ese mismo celo y traigo una palabra que a lo mejor tú dices, oye, pero esto como que ya no me gustó. Dice Pablo, tienes que tener el mismo celo siempre. Siempre predique yo, predique Abelardo, predique Alex, predique Cuauhtémoc, predique Edgar. Siempre, constantemente, con una buena intención. ¿Y cuál debe ser tu única intención? Recibir la verdad. Recibir la verdad. Y venir con ese corazón diciendo, Señor, háblame, háblame, lo necesito. Y si tienes que redarguirme, Señor, si tienes que exhortarme, exhórtame, corrígeme, cuídame, guárdame, no vaya yo a tropezar, Señor. Llámame la atención. A eso vengo, con esa intención vengo y ese es mi celo. Entonces, si quiero afirmarles esto, hermanos, y no tengo reserva en afirmarles que como sus pastores, nuestro celo es por su bienestar espiritual. Y la dieta de instrucción que están recibiendo es porque creemos que tú la debes guardar, recibir, guardar y poner en práctica con un celo constante.
La dieta debe ser completa. Aunque no nos guste, hermanos, también necesitamos comer brócoli. ¿Ok? También necesitamos doctrina. También necesitamos esforzarnos. También necesitamos leer. También necesitamos ser consistentes. También necesitamos ser diligentes. También necesitamos estar presentes. No podemos decir, no, es que el evangelio es de la gracia, entonces no le hace que yo no vaya a la iglesia este domingo porque me siento cansado. Cansado debes de venir con más razón para que aquí el Señor te levante. Y si tuviste una bronca con tu esposa o hasta con el perro, con más razón debes de estar aquí, venir y a escuchar con ese entusiasmo, porque lo necesitas. Todos lo necesitamos. Y por eso nos puso el Señor aquí. Amén. Bien, mi último punto. Este es el más hermoso. Pablo les dice que se hagan como Él, para que sea formado Cristo en ustedes, hijos míos. Y la palabra hijos ahí es hijitos míos, igual que el apóstol Pablo, el apóstol Juan en la primera carta, hijitos míos, porque desde nuevo sufro dolores de parto, como una madre hacia su hijo. Dice, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo tenía un celo hacia los Gálatas, un celo, una sola cosa, que era Cristo para ellos. Quería Cristo para ellos. Y hermanos, ese sentido de bendición tiene que venir continuamente cuando nosotros estamos buscando, recibiendo y buscando ser más como Cristo. Que Cristo se ha formado en nosotros. Es la obra completa. A veces pensamos que la meta es que te salves o que te justifique el Señor, que te perdone tus pecados. Esa no es la meta. Ese es nomás el principio. Eso es lo más necesario para que entres tú al reino de Dios y seas adoptado. La meta, hermanos, es como lo pone Pablo en Colosenses capítulo 1:28. A Cristo nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto, completo en Cristo. Con ese fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Lo que Pablo quería es que ellos fueran como Cristo. Y lo escribe en el libro de Romanos, versículo 8:29, dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué? Para que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Vean el propósito del Padre. ¿Qué quiere Dios Padre? Quiere muchos hijos, pero los quiere en semejanza a Jesús. Jesús es el Hijo perfecto. Jesús es el modelo, Jesús es el primogénito, Él es el molde al que debemos ser conformados en Cristo semejanza. ¿Ok? Entonces, somos hijos, sí, pero somos hijos que debemos de ser transformados a imagen y semejanza de Jesús. Ahora miren, el evangelio es buena noticia. Todo es buena noticia, nomás que no nos damos cuenta de ello. Les voy a recordar este pasaje que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia, Juan 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron, noten esta palabra, les dio el derecho. ¿Ven la adopción? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Fíjate, Dios te concede el derecho, el privilegio de que ahora eres hijo de Dios. Y nosotros a veces lo tomamos como una carga cuando que es un derecho.
Se te concedió lo más grande que te puede haber concedido, que seas ahora hijo del Creador del universo. Y tienes los derechos de hijo. Y tienes el derecho de hablarle, decirle, Abba Padre. Y tienes el derecho de ser cuidado por ese mismo Dios. Y tienes el derecho de ser hermano de Jesucristo, que es nuestro primogénito. Y tienes el derecho de heredar junto con Cristo y participar de la gloria de Dios como uno de sus hijos. ¿Pero qué dice el Padre? Sí, tienes el derecho, pero yo quiero que seas conformado a esa imagen. ¿Quieres saber lo que es bendición? ¿Quieres saber lo que es bueno en tu vida? Ve a mi hijo y prueba la bendición de la sumisión. Prueba la bendición de vivir en dependencia de mí. Prueba la bendición de hacer mi voluntad en obediencia. Para que veas lo hermoso de la hermosura de la santidad. Para que veas y experimentes lo que es vivir libre. Para que experimentes el gozo del Hijo como lo tenía Él. Tienes el derecho a eso. La Cristo semejanza es nuestro derecho. No es obligación, es un derecho. Es lo contrario a la obligación. El derecho como hijos. Hermanos, entonces la santificación es el privilegio que Dios nos ha concedido de ser como Él, de ser como nuestro Padre y de dejar que el Espíritu Santo que ya está dentro de nosotros nos transforme. Ahí está la guerra espiritual. Que el derecho que Dios nos concede como sus hijos, todo lucha contra de ello. Nuestra carne no quiere, ¿verdad? Porque nosotros fuimos trasladados del reino del pecado, ¿verdad? Y luego fuimos trasladados al reino de Cristo. Y entonces ahora somos hijos de Dios. Pero todavía nos acordamos como éramos antes y queremos ser como éramos antes porque nuestra carne quiere ser así. Entonces la carne, nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestros hábitos, nuestra antigua manera de vivir está peleando contra eso. El mundo no nos va a ayudar. Los medios sociales y los entretenimiento y la cultura no nos va a ayudar a ser más como Cristo. Al contrario, nos va a decir, no seas como Cristo. Ven y disfruta, mira qué padre, mira lo que yo te ofrezco. Esta es la felicidad. Y el Padre dice, esa no es la felicidad, esa es la destrucción. Y el diablo, ¿qué crees que quiere? Con esa envidia infernal. Si él pudiera, una vez me dijeron esto, si el diablo pudiera, ¿tú crees que no vendría y asesinaría a tus hijos y los destruiría y destruiría tu vida por completo? Pero no puede, porque somos hijos de Dios. Y más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pero lo va a intentar y te va a hablar y te va a querer seducir con tus propios pensamientos, haciéndote pensar cómo eres inteligente. Mira tú, qué buena idea tuviste. Sabes más que aquellos que Dios puso ahí para ayudarte y cuidarte. Y es la voz del diablo. Y lo ha hecho por 2000 años. Y es experto en hacerlo. Hermanos, voy a pedirse que se pongan de pie. Y vamos a estar viendo más de esto. O sea, este va a ser el tema de la segunda parte de la carta, ¿verdad? El que Cristo sea formado dentro de nosotros, que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de Jesús. Pero sí quiero que se vayan de aquí con esta idea, cómo, o sea, y noten los de los grupos de casa, la tarea que les puse, no les puse
preguntas, más que preguntas de conversación, para que se animen ustedes y repasen esto, ¿verdad? En el sentido de si tienes o no tienes todavía este sentido de bendición para la exposición de la verdad en tu vida. Piensa cuando estás preparándote para venir los domingos. Vienes con ese sentido de bendición a que te hable Dios, que te hable tu Padre y que el Espíritu Santo obre en tu vida. Cuando vas a tu grupo de casa, cuando vayas a venir al equipamiento, ¿verdad? En sana doctrina, aprender acerca de la persona de Dios y de sus propósitos para tu vida. Lo haces porque tienes hambre de más de Él y quieres que Cristo sea formado en ti. Hermanos, estas son las preguntas que tienes que hacerte, que tenemos que hacernos todos. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué está haciendo nuestra vida? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Estás Cristo? ¿Tienes el propósito de que Cristo se forme en tu corazón? Y que cuando la gente te vea diga, te pareces a Jesús. No hay mayor halago que alguien te pueda decir que es. Porque imagínate lo que tu Padre Celestial dice cuando te ve que te pareces a Jesús. El agrado que siente por Jesús lo quiere sentir por ti. De esto se trata, hermanos. Tu Padre te amó tanto que dio a su Hijo para que Él muriera, para que fuera un Hijo perfecto, obediente aquí en la tierra, para que fuera nuestro hermano mayor. Y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para salvarnos, para que seamos de Él, para que Él sea nuestro Padre y para que vivamos con Él para siempre como sus hijos. De eso se trata el Evangelio de la Gracia. Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Porque tan fácilmente nos distraemos, tan fácilmente perdemos el sentido de bendición, tan fácilmente descuidamos tu gracia, tu verdad, tu palabra. Nuestras Biblias, Señor, deberían de estar completamente desgastadas. Sus hojas, Señor, manchadas de nuestras lágrimas. Al interactuar con ellas, Padre, ten misericordia, ayúdanos. No somos los hijos que tal vez tú quisieras tener y no entendemos por qué nos escogiste. Pero queremos, Señor, que Cristo sea formado en nosotros, porque esa es la única manera en que vamos a poder nosotros agradarte y cumplir tu propósito en nuestra vida. Señor, que las palabras que he traído a mis hermanos, que tú las filtres, Señor, y que aquello que deba permanecer en ellos se quede. Y aquello que no provenga, Señor, de tu corazón para con tus hijos, que lo olviden. Pero, Señor, que todos aquí salgamos con esa convicción de qué gran privilegio es haber recibido el derecho de ser llamados hijos tuyos. Y tú, nuestro Padre, y Jesús, nuestro hermano primogénito, y el Espíritu Santo, tu vida en nosotros. Gracias, Padre.